Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a poner el foco en el sector de tecnología sanitaria española. Este sector ha demostrado ser esencial y estratégico y ha tenido muchísima más visibilidad durante la pandemia del coronavirus. Si bien uno de sus grandes objetivos y retos, y además una posible asignatura pendiente, es su internacionalización y hacer a España mucho más competitiva con los países del entorno en este sector. De hecho, existe una marca española de la tecnología sanitaria denominada Healthcare Technology from Spain, y el Departamento de Internacional de FENIN ha cumplido 25 años dentro de esta misión. Para intentar dar respuesta a cuáles son las barreras que complican la salida al exterior de las empresas de tecnología sanitaria españolas, así como analizar las posibles soluciones, centran el debate que ha organizado Redacción Médica. Está centrado en tres bloques. El primero, se hace una radiografía de cómo está la situación del sector en España. En el segundo, se proponen soluciones para salir al exterior. Y en el tercero, se analiza cómo beneficia la internacionalización de empresas de tecnología sanitaria a todo el sistema sanitario español. Para ello, nos acompañan Luis Adot, director general de Matachana y presidente del sector de fabricantes y exportadores de FENIN; José María Blasco, director de la División de Sanidad del ICEX; y Jesús Centenera, socio director de Ageron Internacional. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a poner el foco en el sector de la tecnología sanitaria, un sector estratégico y esencial que ha tenido muchísima más visibilidad ahora con la pandemia del coronavirus. Ahora se abre una nueva etapa y quizás sea una asignatura pendiente el impulso de los productos sanitarios españoles en el extranjero. Para intentar dar respuesta de cómo podemos impulsar la fabricación en España de estos productos y su internacionalización, hemos organizado un debate con tres expertos que son los siguientes. Jesús Centenera, que es socio director de Ageron Internacional. Bienvenido. Muchas gracias, Clara. Un placer estar aquí. José María Blasco, que es el director de la División de Sanidad de ICEX. Bienvenido. Muchas gracias. Y Luis Adot, que es presidente del sector de fabricantes y exportadores de FENIN. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Pues si les parece, vamos a empezar con el primer bloque, en el que vamos a hacer una radiografía de cómo está el sector de fabricación de tecnología sanitaria en España. Si les parece, vamos a empezar en esta dirección y luego vamos a ir cambiando, y quien quiera intervenir, pues me hace una seña. La primera pregunta es ¿cómo se encuentra el sector de fabricación de tecnología sanitaria en España en comparación con los países del entorno, y si es lo suficientemente competente a nivel internacional? Jesús, empezamos por usted. Yo me voy a basar sobre todo primero en mi experiencia, porque hace 25 años que estoy vinculado con FENIN y con el sector, porque empecé prácticamente mi carrera profesional en él, y luego en los estudios que hemos hecho en 2006, 2012 y 2021 sobre el sector. Y la respuesta es que el sector es potente, genera empleo de calidad, invierte en I+D+I y es un sector que exporta a todos los mercados. Eso demuestra que tiene una gran capacidad de competir en mercados exteriores, algunos tan difíciles como Alemania, como Estados Unidos. Es un sector que ha demostrado que cubre toda la gama de productos, que realmente, como sabes, Clara, la federación está compuesta por muchas asociaciones y prácticamente todos los subsectores están exportando hoy en día. Y nosotros pensamos, hay gente que decía, recuerdo ya hace muchos años, cuando hablábamos con el antecesor de José María en el ICEX, Fernando Lanzas, que nos decía que si esto era un sector de exportadores chinos baratos y de tecnología estadounidense o alemana en los años 90, que no era cierto, y empezaron a hacer estudios del sector. Y hoy en día rotundamente podemos decir que claro que no es así, y que España compite en igualdad de condiciones y en algunos casos de manera muy competitiva con otros países. Eso no quita que haya áreas de mejora, como iremos viendo en la reunión de hoy. José María. Gracias, Clara. Pues yo creo que el sector se encuentra similar en España que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Está, por la crisis del virus, como has dicho tú, del coronavirus, pues está en tensión, está con ganas, está con capacidad, ¿no?, de explotar, ¿no?, todas las oportunidades que demuestra que tiene el sector, y yo creo que está centrado en la internacionalización, ¿no? Yo creo que la crisis del coronavirus pues, ha provocado otra ola de internacionalización en todos los sectores y en particular en la de la tecnología sanitaria. Ahora bien, cuando hablamos si el sector es competitivo a nivel internacional,
yo creo que hay que plantear un poquito qué pasa cuando, por ejemplo, yendo un poco a la teoría económica, cuando dos países eliminan los aranceles, el que más exporta de una cosa, pues es que es más competitivo en aquello en lo que exporta más, ¿no? Cuando se liberaliza el comercio entre dos países, ¿no? Ahora no se ha producido eso, pero sí que se ha producido una coyuntura económica en la que de repente había más demanda y más oferta, digamos, en el corto plazo ha costado un poquito, pero luego ya se ha producido la oferta que se precisaba en el sector, es decir, ha habido un incremento de mercado, ¿no? De oportunidades de mercado. Y en ese incremento de oportunidades de mercado, pues España ha incrementado su déficit exterior en tecnología sanitaria, es decir, han incrementado las exportaciones, pero también han incrementado las importaciones y un poquito más que las exportaciones. En todo caso, yo creo que la visión es positiva, el sector ha respondido bien a esta nueva ola de internacionalización y además es que la internacionalización no solo es exportación, es atracción de inversión, es atracción de talento, es cooperación tecnológica, es tender puentes entre los ecosistemas emprendedores y tecnológicos que existen también en la tecnología sanitaria en España. Y yo creo que ahí España está preparada y lo está haciendo muy bien. Luis. Muy bien, gracias, Clara. Vamos a ver, desde mi punto de vista, ¿cómo se encuentra el sector? En primer lugar, decir que el sector es un sector que está muy activo en este momento además se está demostrando si cabe más, pero sí que si nos atenemos a la realidad de lo que ocurre hoy en España, el sector es deficitario en cuanto a productos, a fabricación de productos. Es decir, desde mi punto de vista no hay demasiadas plantas en España que estén produciendo productos sanitarios, hay muchas evidentemente, pero hay mucho más que se puede hacer y que se debe de hacer. Además, esto lo que ha conllevado y lo que conlleva en este momento es que el sector se produzca tecnología de calidad, etcétera, pero no, digamos, todavía falta de producir la más alta tecnología en el país. Lo que sí, de alguna forma, con respecto a la pregunta, con respecto a nuestra situación respecto a países europeos, decir que estamos en desventaja. Desde mi punto de vista, sobre todo con los países europeos que en este momento nos tenemos que mirar, que para mí son Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etcétera, son países mucho más activos en tecnología sanitaria, tienen muchas más plantas de producción, etcétera. Por lo tanto, creo que hay mucho por hacer. Y en cuanto a si somos competitivos o no, sí. Creo que lo que se está haciendo en España se está haciendo muy bien, lo que se hace se está haciendo muy bien. Competimos a nivel internacional con todas las empresas, con todos los competidores de alto nivel y por lo tanto en ese sentido creo que es un punto de ventaja, un punto importante a tenerlo en cuenta. Y de ahí pues que estemos pensando en que es el momento oportuno para atraer más empresas y animar a que el tejido sanitario de tecnología sanitaria o el tejido productivo de tecnología sanitaria crezca. Precisamente, Luis, bueno, estas áreas de mejora las iremos abordando a lo largo del debate, que sigo con usted. ¿Cuáles son esas barreras, primero, que limitan la competitividad exterior del sector de la tecnología sanitaria español y las barreras para que lo que comentaba de atraer a más empresas a España? ¿Cuáles son? Mira, remitiéndonos a un estudio que hemos hecho en FENIN este año, durante este año, un estudio que trata de marcarnos el punto donde estamos, o sea, la fotografía del sector de tecnología sanitaria. Lo que han contestado los asociados de FENIN, que son todo empresas, o la mayoría de empresas asociados y no asociados, perdón, porque se hizo un estudio tratando de recoger todas las empresas que estamos en el sector. La mayor demanda que hay, o lo que ocurre para ser más competitivos, y empiezo por lo que apuntaron es primero financiación, es decir, el sector de tecnología sanitaria de España digamos, está muy atomizado, tiene mucha empresa de tamaño pequeño, mediano,
Hay multinacionales españolas, evidentemente, y multinacionales extranjeras que están produciendo aquí, pero el resto del tejido es pequeño. ¿Qué necesita el sector? Necesita financiación. Financiación, cuando digo financiación, necesita ayudas. Este tipo de empresas pequeñas, microempresas, no tienen músculo financiero y además también tienen difícil acceso a la financiación. Por lo tanto, el tema financiero es fundamental. Otro tema que han apuntado y que así lo vemos, además, es, digamos, la burocracia. La burocracia en España, creemos desde el sector de fabricantes que es demasiado exigente. Creemos que se debe de relajar en alguna medida. Cuidado, lo que no estamos pidiendo es que entre cualquiera, sino simplemente que se exija lo que se exige a cualquier fabricante, todas las medidas, todas las normativas, etcétera, pero de alguna forma habría que buscar un equilibrio entre lo que necesita la administración para certificar productos y todos los requerimientos que se piden y ese control y seguimiento que se debe de hacer. En tercer lugar, ¿qué están pidiendo las empresas? Precios, somos caros para ser competitivos, es decir, tampoco producimos barato, por lo tanto nos tenemos que basar en temas fundamentalmente de lo que es calidad para tratar de defender el precio. Digamos, para mí esos tres puntos son la clave, financiero, burocracia o documentación, de alguna forma regulatorio, y el precio. Jesús, ¿ve las mismas barreras? Sí, yo estoy de acuerdo, bajándolo incluso a números, ¿no? Si preguntabas, había prácticamente un cuarto, uno de cada cuatro, que decía que el problema financiero y de recursos era importante. Pero luego preguntabas cómo nos podrían ayudar y era prácticamente un tercio que decía, por favor, dennos financiación. Y dar financiación no es solo subvenciones sin más. Hay una parte muy importante, casi la mitad de todas las empresas que entrevistamos estaban participando en proyectos españoles, casi un tercio en proyectos europeos, o sea que sí son conscientes, pero que hay muchas veces que hay que ganar tamaño para competir fuera y hace falta tener eso. El tema de la burocracia también salía mucho, ¿no? Yo creo que se ha mejorado muchísimo, Luis, estamos todos de acuerdo en que la administración ha evolucionado mucho, la Agencia Española del Medicamento, las comunidades autónomas, pero todavía hay una exigencia en el sector de que se siga avanzando por ahí, ¿no? Creo que es algo fundamental. Y ahí había lo mismo, ¿no? Es que una parte muy importante de las empresas decía que es que su segundo problema dentro del mercado nacional era ese, ¿no? Y había otra cosa más que está de fondo, que era que en los concursos públicos muchas veces se primaba excesivamente el coste, cuando claramente en este sector hay cosas que no son de coste. Y eso ha llevado a situaciones tremendas, y una de las peticiones no es otra vez que el precio no sea importante, sino que en licitaciones públicas se valore también la calidad, los requisitos técnicos, que se esté cumpliendo y que aporten valor añadido mucho más allá del elemento puramente economicista, ¿no? Eso para el mercado nacional. Luego, si quieres, hablamos también de barreras fuera en el exterior. José María. Gracias, Clara. Con respecto a las barreras que limitan la competitividad en el exterior, permitidme insistir en algunas de las ideas que ya se han reflejado y yo creo que añadir dos o tres al debate, ¿de acuerdo? Por un lado, yo creo que una de las barreras es el tamaño, ¿no? El tamaño medio de la empresa española no facilita su salida al exterior en general y en particular en el sector de la tecnología sanitaria. Dicho eso, aquellas empresas que deciden salir es una barrera si no apuestas por la presencia, ¿no? Y por apostar un determinado presupuesto, y ahí seguramente tocaríamos temas de financiación, ¿no? Para apostar, como digo, por unos determinados mercados. Unos determinados mercados en los cuales deberíamos superar la barrera de que esté muy centrado en 1, 2 o 3 o 4 mercados o solo mercados europeos, ¿no? Yo creo que conseguir esa diversidad en los mercados a los que la empresa española se aproxima en la venta del sector sanitario español fuera, superaría o trataría de superar algunas de las barreras. Sin duda, el coste regulatorio y de certificación en esos países, y además conforme a más países me aproximo, más coste porque más diferencias entre los procesos regulatorios, pues afecta, sin duda se convierte en una barrera. Por eso, para ello, es una barrera, pero si le damos la vuelta se puede convertir en una oportunidad, elegir un buen socio local allí donde se necesita, o un buen partner para desarrollar la internacionalización, ¿no? De una empresa española de tecnología sanitaria en un determinado país,
es clave, ¿no? La elección de ese partner. Y finalmente, se ha hablado de precio, a mí me gustaría más hablar de una combinación de precio y de innovación, y así lo uno con la idea del Made in Spain, ¿no? El Made in Spain, con mi experiencia en dos mercados recientemente, ¿no? Tanto en Israel como en Singapur, donde he estado trabajando allí, pues fomentando la internacionalización de la empresa española y en particular de este sector. Pues yo creo que la clave es explicar la combinación de precio e innovación que un determinado producto ofrece en términos de tecnología sanitaria, ¿no? Yo creo que eso trabajará más la imagen España, que a día de hoy no existe claramente en el cliente extranjero. Si bien es cierto que bueno, cuando uno habla con propiedad, ¿no?, de cómo está el sector sanitario español, de esas capacidades, esa competitividad que tiene cuando sale, si se logra mezclar, digo, en términos relativos, de manera eficiente la innovación que incorpora nuestro producto y el precio, se consigue esa imagen de España y esa atracción de los ojos de los clientes extranjeros. Ahora mismo estoy pensando en Singapur y estoy pensando en casos particulares. Pues que yo solo trabajo con Estados Unidos. Bueno, pues vamos a intentar trabajar con otra serie de países como es España, que puede ofrecer un mix distinto, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el trabajo que fortalecería esa imagen de hecho en España o Made in Spain. Jesús. Sí, yo quería apuntar una cosa más. En la parte de barreras externas, lo ha mencionado ya Chema, hay una parte de homologación, de registro, de certificación, que históricamente ha sido una de las peticiones del sector, tanto a FENIN como al ICEX, como a las administraciones. Ayúdennos en todo el proceso de homologación y certificación. Más de 2/3 dicen que es el principal problema. Todavía hay una cuarta parte que está diciendo que son los aranceles. Y luego hay una parte que dice, y quiero hablar de esto que ha comentado Chema ahora, ¿no?, del tamaño, del precio. Algunas dicen, es que hay productos más baratos que vienen, por ejemplo, de Oriente, pero al mismo tiempo hay otros más sofisticados que vienen de otro lado. Pero nosotros descubrimos una cosa impresionante en el estudio, era que incluso las pequeñas y micropymes estaban exportando. Y claro, el saber que una gran empresa como la tuya, Luis, por ejemplo, está exportando, no es sorpresivo. El que una empresa que tiene pocos trabajadores, que es micropyme, esté exportando, de verdad llama la atención. No tiene el mismo grado de digitalización, de I+D, de exportación, pero sí que están también saliendo fuera. Y volviendo también al tema de los mercados, que es verdad que hay concentración. Yo recuerdo hace 25 años, cuando lanzamos el grupo de exportadores, nosotros íbamos al ICEX siempre a pedirle ayuda un poco para montar el plan, para lanzarlo fuera. Durante todos estos años, gracias Chema, porque ha ayudado mucho al sector, pero una de las cosas que veíamos, estábamos obsesionados con que solo se exportaba a Europa. Hicimos un esfuerzo tremendo porque el porcentaje de la exportación a Europa bajara. Curiosamente lo conseguimos y ahora se ha producido un reflujo que no es que se esté exportando menos, es que hemos conseguido que un nivel más pequeño de empresa también esté exportando. ¿Y dónde van? A los mercados naturales. Zona euro, no hay barreras arancelarias, misma legislación, mismos requisitos. Yo diría que como que dimos un salto, que empresas buenas fueran capaces de exportar no solo a Europa, sino a otros mercados, y lo que ha pasado es que ha aumentado la base exportadora muchísimo. Hemos pasado del 60 al 80 y tantos % de empresas que exportan, y gran parte de esas pequeñas y micropymes están exportando sobre todo a Europa. Y aquí es donde efectivamente deberían ganar tamaño y deberíamos hacer entre todos un esfuerzo para que también fueran capaces de ir a otras direcciones, a otros países, ¿no? Dos breves comentarios, si me permitís, sobre estrategia. Sobre cosas distintas pero que al final se unen, ¿no? Sobre el tema de los costes de certificación y de diferentes regulaciones en los países. Y permitidme hablar otra vez del caso de Singapur, pero que sirva como referencia, ¿de acuerdo? La Unión Europea y Singapur, hace 2 años entró en vigor un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio que para las empresas españolas y el resto de empresas europeas no suponía nada en términos de aranceles, porque ya no había aranceles con Singapur. El principal paso que daba ese acuerdo de libre comercio era que los regímenes de regulatorios y de armonización y ese tipo de cosas de homologación, todo proceso europeo era asimilable, digamos, en Singapur, de manera que si una empresa estaba homologada, certificada, registrada en Europa, era relativamente fácil o automático prácticamente, eso decía la teoría, su registro en Singapur. Pero es que el caso no es así, el caso es que no nos podemos quedar con el documento del Acuerdo de Libre Comercio, sino que hay que trabajarlo. Yo creo que hay que trabajarlo de manera estratégica, porque la manera en que funcionan ese tipo de cosas, insisto, lo extrapolo a otros mercados en el que ha podido pasar eso o pueda pasar en el futuro, es que luego se va caso a caso, es decir, ese es el marco, digamos, de fondo que hay,
que se va a funcionar igual que en Europa, pero luego caso a caso hay una exigencia de trabajarlo y de llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias de por qué este producto sigue tardando lo mismo en ser registrado en Singapur o en el país X antes de que entrase en vigor ese acuerdo de libre comercio, o porque ahora le cuesta incluso más porque ha salido una... Bueno, eso hay que solucionar y eso hay que solucionarlo de la mano. Empresas, asociación y administración comercial, en este caso ICEX. Y luego, por otra parte, en relación a lo que comentabas de los países de fuera de la Unión Europea, solo un dato, el coronavirus pues, ha sido tremendo y es fatal, pero en ICEX bueno, pues nos ha ayudado también a tratar de reinventarnos en algunas acciones, y solo me gustaría dejar el dato de que en 2021, en este año 2021, en los casi 11 meses y pico que llevamos de 2021, se han hecho el instrumento que permite trabajar en época COVID, ¿no? Principalmente al evitarse temas de presencialidad, las misiones virtuales que dan para lo que dan, y ese sería otro debate que se puede hablar, pero eso es lo que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues hemos hecho misiones virtuales a 60 países no de la Unión Europea, y no solo iberoamericanos. Nos hemos metido en África, nos hemos metido en países del este, nos hemos metido en Asia Central, nos hemos metido en Asia Pacífico, de manera que hemos tratado de dar una vuelta al tema y no perder el hilo para, esperamos ahora que vuelva a presencialidad o con instrumentos puramente presenciales o híbridos, pues haber hecho un trabajo el que puedan aprovecharse finalmente, pues no solo las empresas que ya están metidas en ese lío que las hemos metido, las emisiones virtuales a países raros, sino el resto de empresas también que apuesten por la internacionalización. Sí, quiero apuntar un detalle, ya está más o menos comentado, pero tanto por Jesús como por Chema, por José Mari, y es que hay que reseñar que cada vez más encontramos países más proteccionistas de su producto. Esto que hablamos continuamente sobre la globalización, etcétera, en este momento lo que se observa es que hay mucho proteccionismo. Lo detectamos a la hora de que registrar el producto está empezando a ser muy difícil, sobre todo en determinados países, en determinadas áreas. Esto conlleva, evidentemente, a que nuestras empresas, los departamentos de calidad y de Regulatory Affairs, están creciendo. Estamos contratando a muchísima gente. Esto es algo que hace mediados de 5 años, 4 años, era impensable. Tenemos el doble de personas trabajando en el departamento de Regulatory Affairs. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas grandes, más o menos, pues lo podemos soportar, pero en el sector de tecnología sanitaria, que hay empresa pequeñísima, microempresa y pequeña y mediana, pues no lo pueden soportar y no pueden contener un departamento de Regulatory Affairs. Esto es un gran hándicap, una gran barrera a la salida. ¿Vale? Simplemente como complemento. Bienvenidos sea, todas las aportaciones son bienvenidas. Sí. Si les parece, vamos a acabar con este primer bloque. Les quería preguntar pues cómo afecta a la internacionalización, la desindustrialización y deslocalización que sufre gran parte del tejido productivo en España. Luis, empezamos por usted y hacemos así. Sí. Yo voy a ser rápido. Afecta que somos deficitarios, que tenemos una balanza de pagos pues que es deficitaria. Importamos bastante más de lo que exportamos, a pesar de que es cierto que en exportación en los últimos 20 años hemos multiplicado por 4. Este es el gran dato positivo, pero todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, esto es fundamentalmente. ¿Y cómo afecta desde este punto esa desindustrialización? A la imagen de marca, en el sentido de que España, al no tener tanta exportación, al deslocalizar nuestra industria, pues no somos conocidos como un país productor de tecnología sanitaria. Lamentablemente, esto es algo por lo que hay que trabajar, y se ha comentado ya en la mesa, de hacer la marca España y la marca de Healthcare Technology from Spain. En fin, esto es para mí la clave de esta desindustrialización, la poca visión que queda de España como productor de tecnología sanitaria. Pues sin duda, la deslocalización y desindustrialización pues, elimina oportunidades para la internacionalización. Sin embargo, yo creo que aun con el status quo, con la foto, que hay que mejorar, por supuesto, como está diciendo Luis y Jesús, yo creo que estamos todos de acuerdo, aun con la foto actual, yo creo que habría más margen para trabajar entre todos de manera más eficiente la internacionalización. Y dicho eso, a mí me gustaría que añadir brevemente, y seguro que Jesús le da recorrido y luego Luis también,
el tema de la ruptura de las cadenas de suministro, ¿de acuerdo? Digamos que es un elemento nuevo que se ha incorporado por la crisis del COVID, y si eso lo sumamos a la desindustrialización y a la deslocalización, ya son como muchos problemas a la vez. Y entonces yo aquí quiero comentar una cosa que no es anécdota, porque cada vez está acumulándose más, casi bola de nieve, y que me parece interesante compartir con todos, es que a las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España en el extranjero, que son las oficinas de todos, están llegando cada vez más consultas de empresas españolas trasladando que su suministrador chino, asiático, oriental, pues ya no está suministrándole, o que el precio ya no es el que era por el tema del incremento de los costes de traer los bienes, ¿no?, de Oriente a Occidente. Y que si esas determinadas oficinas, ¿no?, a las cuales se están dirigiendo, hablemos de Polonia, de Turquía, de Marruecos, bueno, una serie de oficinas, perdón, de países hay intermedios, ¿no?, en esta crisis de la ruptura de cadena de suministro, que si les pueden proveer nuevos suministradores de esos productos, ¿no? Este comentario es general, no lo tenemos todavía acotado por sectores, pero estoy seguro que el sector de la tecnología sanitaria también en mayor o menor medida estará metido en estas consultas. Yo aquí mi apuesta es que hay que, y es lo que estamos, por supuesto hay que dar servicio a las empresas son soberanas de dónde quieren suministrarse y toda su estrategia corporativa, pero bueno, más allá de darle servicio, una recomendación de mirar hacia nuestro propio país, ¿no?, hacia nuestros orígenes, y tratar, si dejas de suministrarte por tus recientes suministradores, ¿no?, de Oriente, y miras más hacia el mercado local, pues siempre que salgan oportunidades, bienvenidas sean, ¿no? En todo caso, servicio a las empresas, pero esa consulta que se está reproduciendo cada vez más en países clave en este tema de la cadena de suministro actual, me parece importante compartirlo. Jesús. A ver, yo lo voy a poner en positivo. A mí me lleva preocupando la desindustrialización desde hace muchísimos años. Recuerdo conversaciones en Bruselas, en EDANA y en Extrema, hablando en asociaciones sectoriales de uno de los sectores de productos desechables, cómo estaba llegando la gasa china, el algodón chino, cómo estaban barriendo todo el desechable, estaban barriendo en Europa y estaba saliendo. Sin embargo, digo que lo voy a poner en positivo porque la gran sorpresa que antes decía José María, la cooperación, que la internacionalización no es solo exportar, un 29% de todas las empresas a las que vimos estaban cooperando con empresas en el extranjero. Había algún tipo de alianza estratégica, intercambio de información, lo que fuera. Y un 21% estaban con producción, empresas españolas con producción en el extranjero, lo cual es francamente bueno. Había un 14% multinacional española que se encuentra ya presente en otros mercados, en mercados asiáticos, pero también de la Unión Europea, fabricando en Europa, empresas de capital español que están fuera. Si es verdad que ha habido deslocalización y es verdad que dice, pues esto lo puedo fabricar más barato en otro lado, pero yo digo siempre lo mismo, si el capital, el diseño, la ingeniería sigue siendo española, bienvenido sea. Y ahora enlazo con lo que dice José María, que se nos va un poco el tema del debate, pero las dos pinzas que están machacando ahora mismo, no solo este sector, sino varios, es la subida de los precios energéticos y la disrupción de las cadenas logísticas. Y esto tenía una lógica, que era si lo puedo conseguir más barato aquí o lo puedo sacar de esta manera, pues entonces voy a ir a una optimización de costes en todo lo que se hacía. Pero yo creo que la palabra es fragilidad. Lo que nos ha demostrado esto es fragilidad. Y digo, mira, es que está fallando ahora. El otro día hablaba con alguien que estaba haciendo un preparado médico, pero que tenía frasquitos de cristal, que no tenía frascos de cristal, que se hacen en Francia. No estoy diciendo que se hagan en China, con todo el lead time que hay hasta que llegue a Europa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que de alguna manera se nos ha olvidado algo que yo creo que los franceses saben desde hace muchos años, que es el tema de sectores estratégicos. Y un sector estratégico no es solo la defensa ni la aviación, es de todo el tema sanitario. La cifra concreta la aporto a Luis, 4.000 millones de déficit de balanza comercial. Y claro, la pregunta que uno se hace es, si tenemos buena tecnología, si estamos compitiendo en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Oriente Medio, teniendo buena tecnología, teniendo una base industrial importante, ¿por qué es ese déficit? Porque lo que está faltando es que se ayude a desarrollar un sector que ha demostrado que genera I+D+I, que genera empleo, que genera exportaciones, pero el dato está ahí. No es que seamos malos haciéndolo, es que tendríamos que desarrollarnos mucho más, tanto para el mercado nacional como para mercados de exportación, ¿no? Pues si les parece vamos a entrar en el segundo bloque, aunque ya hemos tocado bastantes puntos del segundo bloque en esta radiografía que hemos hecho del sector. Vamos a ver cómo solucionarlo. Hemos hablado ya de financiación. Les quería preguntar cómo es de complejo para una empresa de tecnología sanitaria española impulsarse hacia el exterior.
¿Y qué debería hacerse? ¿Solamente es cuestión de incentivos, como decíamos, ventajas fiscales, ventajas de contratación? José María, empezamos por usted. Pues con todo el respeto, pero me gustaría, ya que trabajo en el sector privado, pero ahora no estoy en el sector privado, con lo cual seguramente mis compañeros pueden opinar mejor, pero sí que de manera, digo con todo el respeto, porque de manera sencilla, pero que alberga una complejidad tremenda detrás, a mí me gustaría delimitar en tres aspectos, ¿no? La estrategia, ¿no? de una tecnología sanitaria española para salir fuera, que se puede adaptar a otros sectores, pero yo lo comento sobre el sector de la tecnología sanitaria. Uno sería el tema informativo, ¿no? Es decir, informativo. ¿Qué ocurre en ese mercado al que quiero ir? ¿A qué mercado debo ir? ¿Cuál es mi mejor mercado? Y una vez que decido ese mercado, ¿cómo tengo que entrar? ¿Cuál es mi partner? ¿Qué puedo vender? ¿Cómo debo vender? Bueno, hay un problema informativo clarísimo, ¿no? Eso es parte de la complejidad. Segundo es la promoción, ¿no? que más ahora con la crisis COVID, ¿no? ¿Cómo hago promoción de mi producto una vez que ya he solucionado temas informativos y ya sé que ese es mi mercado, ¿no? ¿Sigo yendo a ferias si tradicionalmente iba a ferias o necesito otras actividades de valor añadido más adaptadas a la época COVID ahora mismo, ¿no? En todo caso, ¿cómo hago la promoción de mi producto? Y esto lo uno con la tercera pata, en la cual me incorporo ya a la administración comercial española, es la parte institucional, ¿no? ¿Qué parte de la foto compleja que podemos definir tiene esa, volvemos a hablar, ¿no? De imagen España, ¿no? de Made in Spain, ese apoyo institucional que quizá a veces falta, ¿no? ¿Qué impulso, a qué hilo me puedo agarrar, y luego cuerda me puedo agarrar para que me arrastre la administración comercial española y se venda de manera institucional también y acompañe a la parte comercial la tecnología sanitaria española? Y dejo a mis compañeros temas de ventajas fiscales y otros incentivos, se lo dejo a ellos. Pues Luis, continuamos con usted. Jesús. Perdóname, Jesús, que me he confundido, que me estaba mirando antes a Luis y te confundí. No pasa nada, Carlota. Perdona, Clara. Mira, yo estoy 100% de acuerdo con José María en esto. Yo cuando preguntas a las empresas siempre dicen financiación, apoyo, registros, tal. Yo creo que lo que falta sobre todo es información. Creo que hay empresas muy sofisticadas que han aprendido a jugar fuera y compiten de tú a tú. Y luego creo que hay otras empresas que por tamaño, por experiencia, por menor tiempo, les falta sobre todo información. Y nosotros una de las cosas que poníamos de recomendaciones era, tiene que haber seminarios, que los hay, pero tiene que haber más. Yo creo que más allá de los servicios personalizados que muchas veces da el ICEX, luego hay estudios sectoriales muy interesantes, regionales por países. Las empresas siempre se van a quejar de que no tienen dinero, no tienen recursos humanos y que no tienen información, pero se quejan menos de la falta de información. Y yo creo que cuando sabes cómo funcionan los mercados, lo haces de una manera totalmente distinta a como lo tendrías que hacer de otra manera. Luego está bien, efectivamente, el apoyo financiero, luego está bien el seguir haciendo actividades conjuntas. Yo hice algunas recomendaciones también para la propia FENIM, porque lo considero como mi casa, y me dijeron, bueno, pero una cosa es el estudio y otra es lo que nos dices de qué tenemos que hacer, seguir trabajando. Es que se han hecho en más de 70 países actividades de promoción conjunta, y yo digo siempre lo mismo, que el refrán africano, si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos ve acompañado, ¿no? Yo creo que es necesario que fluya esa información dentro del sector. Lo que con más recuerdo, con más cariño de las misiones comerciales y las ferias, cuando hemos ido a Medicar, a Health, a Shenzhen también, es que cuando vas con gente se acaban creando unas relaciones informales que permite que haya flujo de información, que permite que haya mejor conocimiento de mercados. Y creo que no se pone lo suficiente el foco. Y eso no quita que luego hay que pelear, como decía Luis, que oye, si es que si hay un 26% de empresas que dice que hay neoproteccionismo, más aranceles, más complicaciones técnicas, pues entonces la administración tendrá que pelear también y moverlo y conseguir estos acuerdos que ha habido. Me río un poco, José María, porque justo una amiga mía trabaja en la Federación del Huevo y de los ovoproductos, y también hizo un caso de fin de máster de cómo vender a Singapur, y ahora se está vendiendo a Singapur. ¿Quién se le iba a ocurrir que se podía llegar? Cuando se hace el acuerdo comercial y se empieza a acercar legislación, se quitan los aranceles, si se trabaja bien se puede desarrollar, pues cuanto más en productos de estos que tienen muchos de ellos, mucha tecnología, mucho valor añadido y que además están muy demandados, o sea, realmente, y cada vez van a estarlo más, ¿no? Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros y me voy a ceñir a la pregunta que decías, Clara, que era complejidad o no. Esto es relativo y para mí es relativo lo siguiente. Hay muchas empresas del sector que no es ningún inconveniente, o sea, no es complejo exportar porque llevan muchos años y porque tienen una dimensión determinada. La dimensión es
clave. Pero ahora pongámonos, centrándonos en el sector que estamos hablando, tecnología sanitaria y en España. Y repito, el tejido productivo está formado por pymes y menos que pymes, etcétera. Para este tipo de empresas es complejísimo salir al mercado exterior. Necesitan de ir de la mano primero, de asociaciones empresariales como la nuestra, como la que es FENIN, y segundo, de la mano de la administración. Aquí está José María Blasco, dices, es fundamental ir de la mano en colaboración, porque salir de tu entorno para una empresa de 6, 8, 10 trabajadores, 4, 20, etcétera, no es fácil. Y salir a Francia es fácil relativamente, salir a Marruecos es relativamente fácil, pero salir a Asia, con todo lo que significa salir a Estados Unidos, pues no es tan fácil. Entonces, en fin, hace falta trabajar conjuntamente y colaborar con la administración, y en este caso desde FENIN lo estamos haciendo, animando, incentivando cada día, y cada día más también, en este caso con ICES, que al fin y al cabo, queramos o no, es una labor de muchos años, y la presencia en ferias, en congresos, en todo este tipo de eventos es fundamental, ahí te das a conocer. Por lo tanto, hay que llevar a estas empresas allá. Y, en fin, para eso por un lado. En cuanto a que hablábamos, subvenciones, no subvenciones, etcétera. Bueno, la subvención sigue siendo necesaria, queramos o no. Subvención, cuando digo subvenciones, un apoyo o incentivos fiscales de cualquier forma. Esto va a seguir siendo necesario. Y todas las empresas de FENIN, de nuestro sector, agradecen recibir, pues cuando vas, y ojalá lleguen a todos, que es lo que queremos, que se llegue a todo el planeta, a todo el mercado global. Pero bueno, si tienen una ayuda determinada, pues van a ir, y a veces otras se van a cohibir y van a seleccionar solamente, objetivamente, vamos a ir a este mercado, vamos a esperar 2 años a llegar al otro. Ayudémosles a ir ahora desde el principio, ¿no? Yo quiero anotar una cosa de lo que dice Luis, sí, que se mete quizá en tu siguiente pregunta del I+D, que a mí me llama la atención el que cuando dices que si se atreven, no se atreven las pequeñas, un dato que sacábamos que era que la mitad, un poco más de la mitad, participaban en proyectos de I+D nacionales, pero solo un 20 y tantos % en programas europeos. Estamos hablando de proyectos donde te dan dinero. O sea, ya ni siquiera vender, es que para pedir dinero hay empresas que no son tan pequeñas, tienen tan poco recorrido, que no se dan cuenta que podrían estar recibiendo proyectos europeos. Y yo pienso siempre ese gap que hay entre las que sí participan en proyectos de financiación nacionales, pero no en europeos, son empresas que por su tamaño, y además hemos visto que son más en las más pequeñas, no lo están ni siquiera solicitando. Y ahí es donde creo que el enfoque que había que hacer, y procuramos hacer un análisis muy complejo, donde el FENIN se involucró muchísimo en los resultados, porque había una cantidad ingente de datos, era decir, no es igual la problemática de una gran empresa, de una mediana, que una pyme y una micropyme. Y ver esas pymes y micropymes qué necesidades tenían de certificados, de información, de participación en proyectos, y hacer un esfuerzo adicional por ayudarles también. Es relativamente fácil trabajar con grandes empresas, es más complicado cuando tienes que bajar a esas empresas que, insisto, están exportando ya a Europa, están invirtiendo en I+D, están teniendo un perfil muy bueno exportador, pero les falta todavía información para llegar, ¿no? Y hay que conseguir, incluso en detalles como este que digo, incluso para pedir dinero, que no saben, ¿no? Pues hay que llevarles de la mano y hay que ayudarles, ¿no? Pues aunque vamos a hablar ahora de cómo debería participar la administración, ¿no? Entonces les quería preguntar, ¿es necesario un marco estable de colaboración público-privada? ¿Cómo lo ven? Bueno, adelante. Pues que hable la administración, ¿vale? No, yo dos cosas quería apuntar sobre este bloque de preguntas, Clara. El primero, que por supuesto que es necesario un marco estable, ¿no? Entonces, y al final voy a hablar de mi libro, ¿no? Que es la parte del ICEX, ¿no? De otra parte de la administración pues no tengo ese expertise como para compartirlo con todos, ¿no? Pero yo creo que el plan sectorial que tenemos con FENIN, bueno, pues ha tenido la evolución que ha tenido en los últimos años, ¿no? En los últimos años ya, los
últimos exactamente por ya tema COVID, pero yo creo que debe ser un ejemplo, ¿no?, de colaboración público-privada y de querer sumar desde FENIN y desde ICEX, en lo que a mí y a mi equipo nos toca, en seguir colaborando. Pues yo creo que al final el resumen de la colaboración de los últimos años, pues yo creo que todos la definiríamos como estupenda, ¿no? Entonces ha de seguir ahí y ha de seguir siendo una referencia, ¿no?, de colaboración público-privada en el sector. Y a mí me gustaría hacer vinculado siempre a internacionalización, ¿de acuerdo?, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, un pequeño apunte sobre temas de financiación, que no he intervenido en el otro bloque en el que se ha podido hablar, por comentar un poco porque pueden ser también ideas para esa colaboración público-privada, ¿de acuerdo? Más allá del presupuesto, que mi división, que aunque estoy aquí como director de Sanidad de ICEX, bueno, pues también lo soy de infraestructuras, también lo soy de emprendimiento digital, lo soy de economía digital. Bueno, pues hay una serie de cosas más allá de la tecnología sanitaria. Entonces, más allá del determinado porcentaje del presupuesto de mi división que dedicamos a apoyar la internacionalización del sector de la tecnología sanitaria, quería señalar 3 cositas más, ¿de acuerdo? Una es que con los fondos europeos, con los Next Generation Funds, pues ICEX ha sido agraciado con poco fondo, ¿de acuerdo? Pero más allá de que ha sido agraciado con poco fondo, una parte importante de lo poco que nos han asignado le corresponde a mi división, ¿de acuerdo?, para fomentar el tender puentes entre, y ahora hablo, si antes hablamos de microempresas, 30 segundos sería para hablar de startups, ¿no?, y de los pilares del ecosistema de innovación y tecnología, que yo creo que al final van empujando mucho, ¿no?, desde abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y al final acaban afectando en positivo, quiero pensar, por supuesto, al sector en su totalidad, ¿no? Entonces, de aquí, los fondos que estamos utilizando nosotros es para crear programas de inmersión en los ecosistemas internacionales de referencia para startups españolas. Es decir, queremos tender un puente tecnológico entre el ecosistema español y el ecosistema de San Francisco, el ecosistema de Israel, el ecosistema de Singapur, el ecosistema de Países Bajos, Berlín, Londres. Bueno, estamos trabajando en crear una red de centros de inmersión para startups españolas, de las que se aprovechen no solo las startups, sino también los otros pilares, las corporates que estén haciendo innovación abierta. Tienen que vincularse tanto extranjeras como españolas. Fondos de inversión. Queremos también calentar un poco el ambiente con ese tipo de instrumentos. Insisto, estamos poniendo bastante dinero para lo que nos han asignado en este tipo de iniciativas, y encantados de colaborar con FENIN para poder aprovecharlo, al final, que llegue a cuantas más empresas mejor. El segundo aspecto que quería comentar de financiación es también proveniente de los fondos de Next Generation de la Unión Europea. Invest in Spain ha quintuplicado el presupuesto que tenía para apoyar el desarrollo de I+D de multinacionales extranjeras en España. Al final, Invest in Spain se dedica a la multinacional extranjera, con lo cual, por eso, ese es su cliente, pero ha multiplicado por 5, gracias a estos fondos europeos, ese apoyo a esa financiación, esa cofinanciación que hace del I+D extranjero en España. Y finalmente, están los fondos de Direct Lending del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, el Fondo para Internacionalización de la Empresa, que al final, bueno, no deja de ser una financiación a medio y largo plazo, ¿no?, para exportadores españoles de proyectos llave en mano, de equipamiento, incluso de operaciones de inversión. Bueno, pues aquí solamente quería comentar que en el pasado, por diferentes temas de dónde viene el fondo FIEM, pues el sector sanidad, así a brocha gorda, no estaba dentro de las prioridades. Bueno, ahora el tema de tecnología sanitaria empieza a ser más importante, porque se están empezando a evaluar proyectos para financiarlos con esa financiación directa por parte del Ministerio, dentro de este apoyo a la exportación, al crédito a la exportación, ¿no?, que se hace desde el Ministerio. Luis, seguimos con usted. ¿Cómo debería ser este apoyo del Gobierno? ¿Apoya un marco estable de colaboración público-privada? Bueno, debe existir y de alguna manera ha existido, existe desde hace muchos años, la colaboración para la internacionalización de nuestro sector, en este caso con ICES, es desde hace muchos años, etcétera. Ello ha dado sus frutos, frutos en el sentido de que en los últimos 15 años se ha apostado de alguna manera por la internacionalización y ha crecido la exportación y el número de empresas que exportan. Antes Jesús decía, en el estudio que hicimos, vimos claramente que el 85% de las empresas están exportando. Eso es fundamental. Ahora, colaboración público-privada, esencial. Antes decía que nuestros lazos, para dar nosotros como federación de empresas a nuestros socios y la colaboración de ICES con nosotros y con el resto de empresas, evidentemente, es fundamental. Colaboración pública-privada para crecer
para atraer talento, para lo que se nos viene encima. Es un sector en el que las startups deben de nacer en los próximos años. Va a haber la necesidad de crear nuevos productos, la necesidad de crear o de innovar los actuales, etc. Entonces va a haber oportunidades y, por lo tanto, creo que van a necesitar de mucha ayuda. Yo aprovecho en este caso también el debate, José María, para decir que desde FENIN, como ya estamos nosotros en el grano, nos gustaría efectivamente que esta colaboración existe, pero que siga existiendo, que ojalá se amplíe en la medida de lo posible. Es buena noticia lo que dices de que llegan diferentes fondos y que alguno también va a tocar a ICES. Es buena noticia para nuestras empresas. Cuando llega algo va a tocar, seguramente, y en eso vamos a estar. Y en este caso, lo que sí queremos por nuestra parte, la voluntad de seguir estando conjuntamente, colaborando, yendo a cualquier parte del mundo, pero también te pediría, en este caso, pedir que las ayudas que existen en este momento son de alguna forma temporales. Sería ideal que se estableciese un estudio, y habrá empresas que en 3 o 4 años ya se han hecho igual mayores o ya adolescentes y pueden quedarse solas, y otras que aún necesitan un empujón. Y entonces, de verdad, que se haga ese análisis para que realmente crezca el sector en el exterior. Muy bien. Yo quería hablar, ha adelantado José María, un tema que es muy importante, que es cómo se puede apoyar la financiación, la colaboración entre todos, ¿no? Y una de las cosas que también salió era que el sector siempre ha estado muy concentrado en Madrid y en Cataluña. De hecho, la propia federación reconoce que eso era así. Y lo que ha pasado en estos últimos años es que se ha desarrollado Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, País Vasco. Y un fenómeno que veíamos era que el 19% de las empresas que habían participado, y la participación ha sido altísima, estaban en algún tipo de clúster. Esa creación de clúster, de colaboración, de trabajo conjunto, ha hecho que determinadas zonas desarrollen y surjan pequeñas empresas. Empresas que han salido como spin-off de universidad, empresas que han salido de empresarios, de particulares. Creo que eso ha aumentado la base y además con alto valor tecnológico, y ese tipo de empresas a su vez han sido capaces de exportar. Yo cuando tenía 31 o 32 años, Fernando Lanzas en el ICES me dio una lección cuando presentamos el primer plan de colaboración entre el ICES y nosotros, y un plan estratégico y cómo salir y llevar, un plan operativo más que estratégico. Recuerdo que me decía esto no, y esto tampoco, y esto tampoco, y yo que estaba ahí gratis et amore, pues me levanté, dije, jo, es que parece que nos gusta nada, ¿no? Es que no queréis que hagamos nada. Me dijo, Jesús, no te equivoques, el ICES está encantado, como la administración, de que os hayáis organizado, de que las empresas colaboren, de que se haga un plan operativo. Lo que pasa es que el plan es malo. Y yo puse el rabo entre las piernas y dije, pues habrá que hacer un plan mejor. Empezamos a trabajar. Yo creo que desde entonces se ha ido a mercados donde no se iba, se ha participado en ferias donde no se participaba, se han hecho misiones. Ahora estamos trabajando también, como decía José María, la parte virtual, que no llega hasta donde llega, pero es mejor que cuando no la había. Creo que todas esas cosas han estado fenomenal. De hecho, una de las recomendaciones que yo daba como consultor era que debería haber más grupos de trabajo, porque es verdad que España tiene un sistema sanitario descentralizado, que eso no se va a cambiar, pero podría haber grupos de trabajo para intentar armonizar, para intentar acercar, que debería mantenerse y aumentarse esa colaboración que hay con las oficinas comerciales a través del ICEX, que son muchos años trabajando juntos. Creo que se está en la dirección correcta, pero creo que hay que seguir haciendo planes y hay que seguir colaborando. Le atribuyen a Karl von Moltke, el general alemán, que ningún plan resiste enfrentarse con el enemigo, ¿no? Tú tienes tu plan y luego está el resto de los competidores de todos los países y luego viene la pandemia, pasa de todo. Pero hay que hacer planes, ¿no? Eisenhower en el Museo de Normandía, uno de ellos en Caen, dice, todos los planes que hacíamos no sirven para nada, pero planificar es imprescindible. Pues yo creo que aquí lo mismo, hay que poner unas bases de colaboración, primero internas dentro del sector, a través de los sectores, a través de FENIN, luego con el ICES y con las administraciones, tanto para España como para el extranjero. Y en el tema internacional, que es el que más toco, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, que estamos haciéndolo muy bien, pero que hay mucho recorrido que hacer, y que no nos olvidemos que los mercados son dinámicos, que países que antes no hacían nada, ahora están compitiendo.
Yo pongo siempre el ejemplo en general, ¿no? Un país como Corea, que hace 40 años eran unos mataos y ahora son los líderes, tienen construcción naval que nosotros tuvimos que dejar, tienen telecomunicaciones, tienen línea marrón, tienen tecnología sanitaria. Nosotros hemos visto los productos chinos que eran baratos, pues hay algunos ahora que tienen mucha sofisticación. Entonces, como el mercado se mueve, yo creo que hay que no estar orgulloso de uno mismo, pero sí decir qué cosas hacemos bien y cómo se pueden potenciar, ¿no? Trabajando entre todos, primero coordinándose las empresas dentro del sector, luego a través de FENIN, la colaboración con el ICES y esa parte hacia afuera, que insisto, desde los clústeres que apoya el Gobierno de Aragón o el País Vasco, hasta la cooperación institucional con las oficinas comerciales. Pues si les parece, como vamos muy justos, vamos a pasar, ahora te dejo paso, José María, vamos a pasar al tercer bloque. Lo voy a resumir ya en una pregunta. Las oportunidades que ofrece la internacionalización de los productos sanitarios Made in Spain, cómo beneficia al país, cómo beneficia y a las propias empresas de tecnología sanitaria. Pues empezamos por ti, José María, que además querías hablar de... Pues sí, muy breve, dos comentarios, uno más teórico y otro más práctico. Bueno, yo creo que la internacionalización tiene una externalidad positiva que aunque tangencialmente no la puedas ver, yo creo que ha calado, ¿no? Entonces, el salir fuera, más allá del incremento de ventas, ¿no?, beneficia tanto a las empresas como al país, ¿no? Transferencia de tecnología, aprendizaje, bajada de precios, bueno, menos dependencia, o sea, incrementa, digamos, los beneficios de manera clara. Y pasando a la práctica, las empresas yo creo que se han dado cuenta perfectamente de ello, ¿no? Las sucesivas crisis, pues la internacionalización siempre ha sido una salida a la crisis, ¿no? Buscando ser anticíclico, ¿no? Y intentar, pues, que cuando mi mercado local cae, pues tener los huevos en otras cestas, ¿no? Y poder, digamos, asumir, ¿no?, esas crisis, ¿no? Bueno, pues cada vez más empresas mantienen estructuralmente esa estrategia de internacionalización, no todas, ¿de acuerdo? Porque todas lo siguen viendo como algo, algunas lo siguen viendo como algo coyuntural, ¿no?, solo aplicable a crisis, pero yo creo que cada vez, que no tengan que venir más crisis para que se termine de ser estructural de manera definitiva, no, pero yo creo que cada vez más empresas lo ven como de una manera estructural. Y luego no me puedo no ir porque aún no nos vamos, pero comentar algún caso práctico pues muy chulo, muy interesante de Singapur, ¿no? Singapur es un país en el que he estado los 3 últimos años, muy sofisticado en términos de tecnología sanitaria, tremendo, el porcentaje del PIB que significa el sector salud es clave, el COVID habrá arrasado con muchas cosas también en ese país, en sudeste asiático, pero el sector sanitario y el sector de la ciberseguridad, esos dos el primer ministro salió el primer día para decir que iban a seguir siendo las claves del país, ¿no? Bueno, pues ahí España ahora mismo, en el último mes, se está con cierta inversión importante, ¿no? Y ahí lo uno con el tema de la presencia, el compromiso, el presupuesto, ¿no? Un centro de rehabilitación para temas neurológicos en la Universidad de Singapur, en conjunción con algunos hospitales de allí, y es un inversor español, es una empresa española la que está creándolo allí, ¿no? Allí hay otra empresa, pues, como Técnicas Radiofísicas, que lleva años vendiendo equipamiento oncológico a los mejores hospitales de Singapur, ¿no? Con esto de las misiones virtuales, bueno, pues hemos descubierto, y ahí, oye, pues más vale tarde que nunca, ¿no?, que el Raffles Hospital o el IHS o los grandes hospitales privados singapurenses pues se plantearían sustituir en un momento dado, si se les convence y ven que la tecnología es buena, tecnología americana por tecnología española. Esto nos lo han dicho directamente, o en sus procesos de compra pública innovadora, si los abren al exterior, en el caso de que lo hagan, pues tener en cuenta, ¿no?, la tecnología española que se pudiera proponer, ¿no? En definitiva, de la parte teórica, ¿no?, la internacionalización es buena y yo creo que ya ha calado, ¿no?, a la parte práctica, ¿no?, que incluso en países en los que yo cuento, porque son los que tengo experiencia como Singapur, hay empresas españolas triunfando. Jesús. Sí, yo quería decir que por qué habría que hacer esto y por qué beneficia al país y que tendría, yo diría, la fundamental para mí no es solo el tema de exportación y que se genera dinero dentro del país que se trae desde fuera, sino el empleo, empleo de calidad. De hecho, hay algunas zonas donde está siendo medio complicado encontrar ya ese tipo de personal preparado, ¿no? Las empresas, a pesar de que una gran cantidad siguen siendo empresas familiares, están muy profesionalizadas y se genera un empleo de calidad. Prácticamente en todo el sector, porque lo hemos visto en los distintos subsectores, hay empleo de calidad bien remunerado que eleva la competitividad del país. Para uno de los datos que quizá es negativo, ¿no?, pero enseña el contraste, es que el 76%, que son 3 de cada 4, invierten formalmente en I+D+I, que lo reconocen. Eso en el estudio del 2006 nos miraban y nos preguntaban qué es exactamente el I+D+I, ¿no? Bueno, hoy en día lo tienen totalmente asumido. Casi un 40%
invierten más de un 10% de su facturación en I+D+I. Luego te pido un favor, Clara, no me sé todas las cifras de memoria con pruebas, ¿no? Pero por ahí deben andar, ¿no? Y sin embargo el 52% decían que sí tenían personal adscrito a esa labor de investigación y otras que no, que era verdad que la empresa hacía estos proyectos, pero no había una persona como tal, quizá por el tamaño de la empresa o por lo que fuera, pero también había ese problema, un mini problema, no era muy grande, pero en determinadas zonas de España que no encontraban suficientes técnicos o especialistas de alguno de los puntos, ¿no? Entonces yo diría que si tú eres capaz de generar empleo de calidad, es muy difícil que te sustituyan. Siempre va a haber países que van a poder fabricar más barato que tú, pero cuanto más valor añadido le des, más avances en la cadena de valor, más difícil es que la competencia pueda estar fuera de ti. Y además se da otro factor adicional, que yo comento alguna vez en las escuelas de negocio, el impacto de la logística. Hay productos que viajan más. Cuanto más valor añadido y más caro es el producto, menos le impacta la logística y más puedes llegar más lejos a otros sitios. Es verdad que la logística cada vez es más barata, pero hay productos que si te está afectando un 5, un 6, un 2, un 3, eres perfectamente competitivo y puedes llegar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Por lo cual, fomentar el que haya más valor añadido en los productos, pero fomentar sobre todo ese empleo de calidad que hace un empleo mucho más estable, que es, yo creo, uno de los grandes, cuando se analiza España macroeconómicamente, uno de los grandes problemas es el tema del desempleo, ¿no? Cómo podemos generar empleo y formar cada vez gente más preparada para que se defienda mejor ese empleo contra crisis cíclicas y contra terceros países. Luis. Bueno, a tu pregunta, Clara, de qué beneficia al país, qué beneficia a las empresas, ¿no? La internacionalización es fundamental. En el sector que estamos hablando, de tecnología sanitaria, sin internacionalización las empresas no pueden crecer. Vamos a ver, el mercado local nuestro es muy limitado. Al fin y al cabo producimos para un sector que es el sanitario. El sector sanitario, si nos ceñimos a España, es lo que es. Si nos ceñimos a un área regional, es lo que es. Es decir, sigue siendo pequeño. Por lo tanto, es necesario llegar a todas las partes del mundo si queremos crecer. Se ha apuntado durante el debate por algunos compañeros, la dimensión es fundamental. Sin dimensión cuesta salir, o bueno, acompañado va saliendo. Pero ahora, si nos remitimos a lo que fue España hace 25 o 30 años, hubo muchas empresas que empezaron en aquellos años y fueron pasando de empresas pequeñas, pasaron a medianas y pasaron a grandes y ahora son multinacionales. ¿Por qué? Porque ha habido un recorrido. ¿Y por qué? Porque salieron al exterior. En España hubiese sido imposible de hacer esto. Por lo tanto, ¿qué nos da la internacionalización a todos? Riqueza, más PIB. Ya no voy a hablar de empleo porque se ha hablado justo lo que todos sabemos, inversión en I+D, etcétera. Por lo tanto, es súper necesaria la internacionalización para todos. Yo creo que hay que aprovechar que, en el buen sentido, ¿no?, la tecnología sanitaria está en el punto de mira, ¿no?, por el tema de la crisis, lo estaba desde hace mucho tiempo para los agentes involucrados en el sector, pero bueno, hay que reconocer también que otros actores, ¿no?, pues esto ha sido el acicate para darlo todo, ¿no? Yo creo que los que estamos realmente interesados en ello, ¿no?, y en primera línea, como la asociación, las grandes empresas del sector, los expertos, los consultores expertos, la Administración Comercial Española volcada también este tema, hay que aprovecharlo para terminar de dar ese salto, ¿no?, para el sector, tanto mirando hacia adentro, que a mí me afecta menos, pero entiendo que es importante, como mirando hacia afuera, ¿no? Y un pequeño dato un poco también, todo esto nos permite también ver dónde está una especialización, ¿no?, que puede dar también un recorrido importante a las empresas españolas, ¿no? Lo uno también con la crisis del COVID y con la virtualidad y con los temas digitales, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto, por lo menos nosotros en ICEX lo hemos hecho, ¿no?, y habremos llegado, no sé si más tarde que otros o no, pero desde luego lo hemos descubierto y nos hemos volcado sobre ello, el tema de la sanidad digital, ¿no?, de la salud digital. Se abren enormes oportunidades para ese tipo de empresas, ¿no?, porque es que sí o sí la digitalización va a ser importante, no solo internamente para las empresas, que eso no toca hoy, sino como oportunidades de negocio para nuestras propias empresas, ¿no? Eso lo hemos identificado, igual que FENIN, que me consta que lo están trabajando también. Se trata de unir fuerzas y explotar esas oportunidades para que al final se beneficien todas las empresas. Pues como punto final les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase de conclusión porque nos hemos quedado sin tiempo, así que tenemos que terminar aquí. ¿Empezamos por usted, Luis? Sí, mira, yo como conclusión quiero reseñar que el sector es un sector con muchas oportunidades de futuro, muchísimas oportunidades, que hay que aprovecharlas
pero dentro de este aprovechamiento sí que pido, o sea, que quisiera, no puedo pedir, pero sí que me gustaría que lo que se haga por parte de los emprendedores, de las empresas que ya están o que estamos ya en este momento, y por parte de la Administración de las ayudas, es que apostemos por la calidad, por la tecnología, que fabriquemos alta tecnología. De verdad, es la única forma de ganarla en competitividad y estar en el top y no tener que competir contra el bajo precio en el cual no estamos preparados. José María. Yo creo que un poco en la misma línea, pero por añadir un matiz, unámonos todos, ¿no? Asociación, Administración Comercial Española, expertos involucrados en el sector, ¿no? En beneficio de las empresas, de todas las empresas, ¿no? de las multinacionales, ya sean españolas o extranjeras, que aportan valor añadido a nuestro país, como las pymes, como las micropymes y como las startups, por no dejar olvidado también la parte de ecosistema que, insisto, empuja mucho y yo creo que al final acabará entrando en todo el sector y lo hará de manera muy positiva. Jesús. Sí, yo decía el tango que 20 años no es nada, pues miro los 25 años desde que empecé a colaborar con FENIN y cómo estamos ahora, y el cambio ha sido espectacular. Yo creo que en la vida es muy difícil intentar ser muy bueno y al mismo tiempo tener humildad intelectual, pero creo que hacen falta las dos cosas. El balance general del sector es positivo, el balance de desarrollo de las empresas, de I+D, de empleo, de exportación es muy positivo, pero sigue siendo muy complejo. Y entonces decía, mientras tengamos esa necesidad, siendo tan buenos, de importar desde fuera, es que algo no estamos haciendo bien. Tenemos que seguir trabajando. La segunda es que el mundo cambia. Y como cambia, y es que lo vemos todos los días, es tremendamente difícil, sobre todo para la gente de nuestra edad, el mirar cada día, o sea, la revolución digital es tremenda, la internacionalización es muy compleja y creo que hace falta seguir trabajando en esa línea. Creo que el tercer punto sería que hay que tratar desigual a los desiguales, que las necesidades de una multinacional española con fábrica en Asia y en Estados Unidos no es igual que las de una pequeña empresa que ha salido de un clúster o que ha salido de un vivero de empresas, como decía José María, y que tenemos que mirar el grado de detalle de qué necesita cada una de ellas y no dar brochazos, que es malo. Y la última, pues coincido con mis dos compañeros de mesa, que hay que seguir colaborando. A mí de verdad me produce mucho orgullo ver que este país, que es Cainita, que los de Bilbao hacen chistes de guipuchis, que tenemos el cantón de Cartagena, hemos conseguido colaborar mucho las comunidades autónomas, el ICES, el Ministerio, la Federación, los expertos, como tú decías, las empresas. Es de verdad que se está trabajando en la línea correcta, pero hay que seguir trabajando en ella. Como decía, estar orgullosos de lo que se ha hecho, pero un poco de humildad intelectual y no decir ya está todo hecho, todo lo contrario, queda mucho partido por delante, pues vamos a seguir trabajando en él. Pues muchísimas gracias por participar, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara.